Muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes del profesorado en Educación Media Diversificada de ISAE Universidad, cursantes de la asignatura Teoría del Aprendizaje y la Enseñanza. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión sincrónica que nos va a permitir profundizar los elementos propios de las teorías del aprendizaje y de modo concreto cuál es la influencia que ellas van a tener en la enseñanza. Ya hemos discurrido suficiente en sesiones anteriores para distinguir ambos conceptos. Y eso ha ayudado muchísimo porque voy observando en los videos que han subido cómo logran estimar esa diferencia entre uno y otro de los procesos, aunque como hemos dicho, son dos caras de una moneda, pero siempre son dos caras, con lo cual no es lo mismo. Centrado ese ejercicio, cada uno de ustedes, a través del trabajo en parejas que se realizó en la sesión pasada y con la cual concluimos, se acercaron a las teorías concretamente. En principio, quiero precisar dos aspectos antes de hacer una actividad de inicio, que nos va a llevar quizás un poquito a hacer una actividad de inicio guión desarrollo, poco para que lo podamos tener bien claro. Lo primero es distinguir las teorías del aprendizaje de los modelos de aprendizaje. ¿Por qué hago este énfasis? Bueno, primero lo tienen claro en el material, el libro de texto, digámoslo así, que estamos usando como cabecera de la asignatura, pero no así como la única fuente de trabajo, nos muestra justamente eso, modelos y teorías. Y es importante que esto lo tengamos claro porque no son lo mismo ni cumplen la misma función. Las teorías son más precisas en términos de cantidades, ¿sí? Si se fijan, hemos trabajado 4 teorías que se desprenden después en modelos. Entonces, las teorías no son de un autor. Las teorías es un conjunto de ideas que desde el punto de vista epistemológico se unen porque tienen una característica común, un hilo conductor que en relación con la ciencia que se estudia genera un proceso en común. Me explico. La teoría conductista es una teoría, no es de nadie de forma exclusiva. Lo que tiene es principales autores sobre las cuales, o sobre los cuales, mejor dicho, se apoya la teoría por las investigaciones de estos autores. Esto lo aclaro porque ese es el propósito de las teorías, sustentar, fundamentar la manera de hacer de cualquier ciencia. Concretamente, en las ciencias de la educación, el propósito de las teorías de aprendizaje es eso, es generar fundamento y sustento. Los modelos, por otro lado, son, ¿qué es un modelo? Representaciones de la realidad. Yo represento una realidad concreta y la traigo en un espacio proporcional que me permite estudiarlo, armarlo, y hacemos de ejemplo por lo general las maquetas. ¿Qué son las maquetas? Las maquetas son una representación de ese edificio que se quiere construir. Son una representación de la casa que queremos crear. Son una representación de una realidad que yo la traigo, repito, proporcionalmente para trabajarla, para ejecutarla, para conocerla. Bueno, lo mismo sucede con los modelos de aprendizaje. Son representaciones que basados en las teorías se pueden aplicar en un contexto similar, ¿sí? Entonces, representados en un contexto similar, los modelos pueden replicarse. Siempre necesitan las teorías de fondo. Lo mismo va a suceder con los sistemas. Tanto los sistemas como los modelos
y ya estoy concretamente hablando de la educación, de las ciencias de la educación, tienen en la base las teorías. Entonces, cuando yo enfoco un trabajo pedagógico, lo enfoco desde una teoría. Y hay una teoría de fondo, es decir, una teoría base, sobre la cual yo puedo tener elementos eclécticos, una palabra que no sé si todos la manejamos. Eclecticismo es una corriente de la filosofía que en su momento tomó de todas las fuentes inmediatas contemporáneas y genera su propia estructura. Por lo general, los docentes somos eclécticos. ¿Por qué? Porque distinguimos que hay habilidades o contenidos que unos pueden ser más generados más sobre la base de un conductismo, otros son más cognitivistas, otros son más constructivistas. No sé si estoy ayudando en el ejercicio de distinguir los términos, pero repaso. Teoría está a la base y los fundamentos epistemológicos, en este caso de la educación. Toda la educación se va a basar desde las teorías. Hay autores que van a ir apareciendo que se pliegan a una teoría y lo que hacen es ampliarla. Hay otros autores que, por el contrario, estructuran modelos, es decir, representan el aprendizaje y desde esa representación del aprendizaje proponen estructuras. Y hay otros elementos que se dan en las sociedades académicas que son los sistemas, que son estas estructuras que permiten organizar entre la teoría y el modelo las formas como generar un aprendizaje cada vez más óptimo. El punto de llegada, que no es necesariamente el punto de partida, es que se dé el aprendizaje. ¿Qué hacen los sistemas, los modelos con base en las teorías? Pues entender cómo sucede ese aprendizaje. Entonces, la teoría conductista dice que el estímulo y la respuesta es la base del aprendizaje. La teoría cognitivista va a agregar el elemento cognitivo mental. La teoría del constructivista va a agregar el elemento actitudinal. Y la teoría del conectivismo va a agregar una condición de aprendizaje a distancia. Entonces, en cualquiera de los elementos centrales de las teorías, siempre ellas tienen que estar de base y todos los esfuerzos posteriores, modelos, sistemas, van a incurrir siempre en la necesidad de basarse en la teoría y, por supuesto, llevarlo a la práctica. Entonces, ¿las teorías se practican? No necesariamente. Cuando un docente ejerce, y es el ejercicio, valga la redundancia, que ustedes van a hacer, necesitan saber sobre cuál teoría usted basa su manera de actuar. Eso no lo va a decidir en esta clase. Eso lo va a ir decidiendo conforme, aun cuando estén ejerciendo la docencia, porque sé que algunos lo hacen, aun cuando la ejerzan, no lo van a decidir ahora, sino lo conveniente es que al finalizar el proceso de esta carrera, usted pueda tomar la decisión. Entonces, acuérdese de mí al final, cuando termine la carrera, y pregúntese, ¿cómo quiero enseñar? Entonces tendrá necesariamente que volver sobre las teorías del aprendizaje y preguntarse cómo quiero hacerlo, cómo quiero que mis estudiantes aprendan. Y esa es la relación directamente proporcional entre la enseñanza y el aprendizaje. Dicho esto, y que seguramente puede generar algún tipo de comentario que me encantaría, vamos a pasar a la actividad que sigue, que a partir de estas ideas previas, preliminares, que tratan de ir unificando criterios de lo que voy observando, de las actividades que van realizando. No sé si todos manejan el Jamboard o lo han trabajado Jamboard, pizarra digital de Google. ¿Alguno la ha trabajado? No todos al mismo tiempo, no me digan todos al mismo tiempo que no los escucho, no los puedo leer. No, la verdad no. No, ok. No. Vamos a explicarla entonces. Es muy sencilla. En principio, en este momento, voy a cerrar el chat para algo. Solamente lo voy a cerrar por un momento, el chat de aquí de la llamada. Sobre todo porque necesito crear
la pizarra y algunos, cuando sobre todo no saben utilizar el Jamboard, empiezan a crear Jamboard desde aquí y confunden. Entonces, solo por eso. Voy a iniciar una nueva pizarra que les va a aparecer en el chat. Ustedes van a ver el chat, pero no pueden escribir, por lo menos en un momento. Ok. Ahora sí. Ok, eso que ustedes están viendo en pantalla en este momento se llama Jamboard. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? No sé si quieren decirme algo. Permítanme explicar para empezar a trabajar sobre ello. Fíjense, eso que ustedes ven allí es el Jamboard. Es una pizarra digital de Google que puede iniciarse, como yo lo hice, desde el Meet o que puede asociarse directamente, se asocia de hecho desde su correo electrónico. Todos los que tienen cuenta de Gmail, de Google, pueden acceder a una pizarra Jamboard y pueden generar su propio Jamboard. El Jamboard tiene varias opciones de trabajo. Algunos lo utilizamos en el ejercicio que vamos a hacer ahora como una pizarra, como un mural donde todos podemos escribir al mismo tiempo y de hecho lo haremos. Otros le hemos dado también el uso de cuaderno digital, es decir, que creamos en el Jamboard diversas estructuras que los estudiantes les sirve de clase a clase, individualmente, cada uno con su Jamboard, como un cuaderno digital donde puede colocar pues información de distinta índole, sobre todo gráfica, imágenes, infografías, hacer mapas, ¿sí? Muy sencillos, pero se pueden hacer. En cualquiera de los casos es una pizarra. Lo que tienen en la parte izquierda es la manera como podemos escribir y agregar información. Lo que tienen en el centro es el marco. Eso que está blanco allí, que sería como el mural, la pizarra, le vamos a llamar en clave de Jamboard marco. Cada Jamboard tiene 20 marcos. ¿Ok? Es decir, que puede llegar a tener 20 hojas así blancas. Blancas o de otros colores y ya veremos cómo. En la parte superior, y presten mi atención porque aquí es donde normalmente no siguen instrucciones cuando se utiliza con adultos. En la parte superior tenemos una especie de fracción. Ese es, usted aprieta allí y eso le va a suceder tanto a los que están por celular como a los que están por computadora. Esa fracción que usted ve allí indica en el numerador, que es el número de arriba, o en este caso el de la izquierda, el marco en el que usted está ubicado. Y el número de abajo, el número de marcos que tiene el Jamboard, ¿cierto? Como en este caso tiene un solo marco, pues 1/1. Si usted aprieta allí, se abre el navegador de marcos, es decir, que usted puede avanzar a los marcos sin necesidad de agregar marcos. Y préstenme atención, porque aquí es donde sucede. Esta flecha que dice aquí no es para correr sobre los marcos, es para abrir marcos nuevos, para crearlos. Es decir, que si yo quiero abrir un marco nuevo, pues yo le doy allí y avanzo al marco 2. Entonces muchos cuando entren no hagan eso. Ustedes lo que van a ir, pisan sobre la fracción y allí pueden ir al marco 1, al marco 2 o a todos los que deseen, de acuerdo a lo que les voy a indicar ahora. Segundo elemento. El marco tiene fondos. Usted puede establecerle fondos. No es que va a entrar y no va a tocar nada, no. Lo que quiero es prevenir tres cosas. Una, que no trabajen encima de los materiales de los demás, que no borren sin saber, porque borrando pueden borrar lo de los demás. Y tercero, pues el seguimiento de instrucciones, que es la base del aprendizaje. Entonces, establecer fondo. En el fondo de los marcos, usted puede trabajar con líneas, con puntos, con líneas horizontales, como si fuera un cuaderno, con cuadrícula gris, que puede usarse para gráficos, con pizarra azul, con pizarrón, el negro, fíjense, y puedo agregar imágenes, que yo puedo tener en el fondo una imagen y sobre esa imagen rayar. Por ejemplo, yo quiero
voy a buscar una imagen. Puedo buscar en búsquedas de imágenes de Google. Voy a buscar teorías del aprendizaje. ¿Ok? En esas teorías van a aparecer varios aspectos que pueden ayudarnos. Esta. Establecer como fondo. Entonces, él me permite tomar una imagen que yo puedo, por supuesto que debo ver previamente, en este caso estoy haciendo un ejemplo, y la puedo colocar en el fondo. Esa imagen no se puede borrar, sencillamente, salvo que uno cambie el fondo. ¿Sí? Y van a darse cuenta que alguien va a cambiar el fondo, porque van a empezar a probar. Eso pasa siempre. Entonces, yo con esa imagen, una vez que ella quiera cargar, porque el internet no es que esté ayudando mucho, yo puedo trabajar sobre esa imagen y de alguna manera hacer gráficos o rayas. Fíjense, ¿cómo? En la parte superior, en la parte izquierda, ¿sí? Para los que están en el teléfono, lo van a ver en la parte inferior. Tenemos 4 elementos para escribir a mano alzada, un poco como lo teníamos en Peer Deck, ¿sí? Entonces tengo bolígrafo, tengo marcador, resaltador o pincel. Y tengo diversos colores. Azul, eh, marcador, resaltador o pincel. ¿Ok? Ahí tengo esos 4 aspectos. También puedo borrar, como lo están viendo en pantalla, ya quiso aparecer la imagen. Puedo colocar notas adhesivas. ¿Qué es lo que vamos a usar ahora? Estas notas adhesivas, que pueden ser de cualquiera de estos colores, en los que tienen celular, lo van a ver en la parte inferior. Cuando le den al más que tienen allí, les va a aparecer Stick Note. Son las notas adhesivas. Usted puede escribir allí lo que usted desee. Una vez que haya escrito, se escribe, no se escribe a mano alzada, se escribe con el teclado. Lo estoy haciendo ahora. Y usted le da guardar. Y sencillamente ahí tiene esto guardado. ¿Ok? También hay otras opciones como insertar imágenes, pero ya no son de fondo, sino imágenes para trabajar. Puedo insertar figuras geométricas, puedo insertar cuadros de texto y puedo usar el puntero o láser que me permite señalar. Fíjense que se va borrando. Es una pizarra. ¿Qué vamos a hacer con esta pizarra? Bueno, en principio, cuando yo quiero quitarle la función a cualquiera de los elementos que está aquí, le doy a esta flecha y la quito. Voy a borrar esto. Entonces, fíjense, el aprendizaje, de acuerdo a este cuadro, voy a borrar aquí algo que se fue, nos dice que tiene 3 factores, pero eso es las nuevas tendencias, es decir, el mejoramiento de las teorías del aprendizaje desde el punto de vista constructivista. Porque no solamente establecemos que, y un poco más de constructivista, pero bueno, no solamente establecemos factores cognitivos, que es la teoría cognitivista, sino que agregamos los factores socioemocionales. Y hasta allí estábamos antes de entrar en este nuevo milenio. Con el nuevo milenio aparecieron, de cierto, porque lo es, pero no, la investigación no lo había mostrado, entonces científicamente todavía no se aceptaba, que existen factores fisioneurológicos. Entonces entra todo lo que es la neurociencia y la neuroeducación, que todavía está en estudio. Entonces, estos factores que intervienen en el aprendizaje no eran siempre los mismos. Eso me permite resumir lo que vengo diciendo y lo que ahora ustedes van a plasmar en este Jamboard, que es ese transcurrir de las teorías del aprendizaje. Desde que el aprendizaje se visualizaba, ¿sí? Desde que el aprendizaje se visualizaba como una caja vacía, como lo hacía el conductismo, hasta el aprendizaje visto de factores neurológicos, que es lo último que tenemos en boga. Johanit o Johanny. Compañero Roy dice que está esperando que usted le deje acceder a la sala.
Gracias, ya le di acceso. Entonces, el planteamiento ahora que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a hacer preguntas. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a tomar, se supone que todos nos acercamos a una de las teorías y algunos autores, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera sobre la que voy a trabajar. Ok. ¿Qué preguntas o inquietudes surgieron al trabajar al trabajar las teorías del aprendizaje? Necesito que formulen preguntas, pero las van a dejar por escrito, y le van a colocar, por favor, su nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a hacer? En el chat, a ver, compartir. En el chat de la llamada, aunque no pueden escribir, sí pueden ver un enlace que está allí de Jamboard. Van a apretar ese enlace de Jamboard e inmediatamente debe darles acceso a este espacio que están viendo en pantalla. Tengan la bondad de ingresar, por favor. Van a ingresar con... esperen un momento que probablemente les dé error. Ahora sí. Ahora sí pueden ingresar. Ok, van a entrar con anónimo, como anónimos. Ok, no, eso no pasa nada. Lo importante es que ingresen y que comiencen a hacer sus preguntas. Yo voy a duplicar voy a duplicar o a triplicar el primer marco. Entonces se pueden mover al segundo y al tercer marco. Comiencen a escribir preguntas o inquietudes al momento de trabajar las teorías del aprendizaje. Eso nada más. Eso nada más. Usted entra, traten por favor de avanzar. Fíjense que todos, la mayoría está en la primera. Caminen, como quien dice, como que si están subiéndose en un autobús. Profe, No, ¿puede no me enviar abran de el nuevo? micrófono hasta que yo dé la palabra, por favor, Ok. Joanny. Dime, Gracias. ya lo tienes abierto, tranquilo, dime. Ah, ok. Es que si podía enviar de nuevo el link, por favor. Eh, sí, sí se puede, claro que sí. Lo estoy enviando. Ahora sí. ¿Ven como ya alguien creó la número 4? Vean mi pantalla. ¿Ven como alguien ya abrió una número 4 que no tiene el título? Y ya hay 2 personas allí. Porque hicieron exactamente lo distinto a lo que sugerimos desde el principio. Eso no hay ningún problema ahorita porque no hay nada escrito. Yo llego y la elimino. Pero si ya hubiese algo escrito, no lo puedo borrar. Entonces, ven, ya hay una quinta por aquí. Recuerden que no es dándole a la flecha que tienen aquí, sino es dándole a la fracción. ¿Ok? Si alguien está parado, fíjense, ya aquí movieron el marco, como que si hubiésemos dicho, cambien el marco, el fondo. Vamos a comenzar a escribir las preguntas, por favor. Eso. Ya van apareciendo las preguntas. Por aquí, Nabil ya está por aquí, ya escribió su nombre, excelente. Pueden hacer cuadro de texto o pueden hacer nota adhesiva. Voy a duplicar un poco más esta por si acaso. Vamos a empezar a escribir, pues. Preguntas concretas. Esto lo podemos ampliar un poquito.
No utilicemos, por favor, mano alzada, ¿sí? Por favor, vamos a escribir con las dos opciones que indicamos, nota adhesiva y cuadro de texto, por favor, para que se pueda ver la información. Solo veo 3 preguntas y hay un gentío dentro del Jamboard. Vamos a escribir, por favor, las preguntas. Piensen, piensen, piensen. Ustedes pueden, tienen mucho potencial. Bien, todavía se ven pocas preguntas. Por favor, ¿por qué en el sistema educativo de Panamá no aplican la teoría de enseñanza de Gagné? ¿Cuál es la teoría más completa o más efectiva de aplicar? Sobre la teoría del aprendizaje significativo, ¿qué hay que decir? ¿Qué quieren preguntar sobre eso? Manuel, ya veo tu inicio, pero no veo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las variables de la personalidad de Bandura? Johanny, adelante, Johanny. Es que estoy tratando de escribir, pero no sé si es que no me deja. Ok, yo estoy tratando ahí en el post-it Ajá. para poner la escritura, pero no me deja. He tratado y no me deja. ¿Estás trabajando con celular? No desde una computadora, así como usted indicó. No sé si es que Entonces, estoy si accediendo qui- mal. no, no, si quieres, sal y vuelve a entrar. Ah, ok. Cierra la página e intenta entrar de nuevo. Listo, gracias. Puede suceder. No necesariamente exacto, tiene que ser una sola pregunta. Pueden hacer varias, o sea, las que tengan. Ahí ya un sexto, a ver, Buenas tardes, profe. dígame. Eh, Como estoy en un dispositivo móvil, me envía como a descargarlo. Sí, tienes que descargar la aplicación. Es muy liviana, no te va a llevar mucho peso. Ok. O sea, una vez que la descargas, en la parte inferior vas a ver un signo de más. Descárgala y vuelve a abrir el enlace desde acá, ¿sí? Porque si abres tú el Jamboard, no vas a estar con nosotros. Vas a abrir el Jamboard, pero yo no voy a poder ver lo que estás haciendo. Entonces, descárgalo y no le dejes abrir, sino que vuelves aquí al Meet y vuelves a darle el enlace para que puedas entrar a este Jamboard. ¿Vale? Lisbeth, Sí, profesor, lo que pasa es que yo creo que escribo mucho y no logro que se abra del todo o puedo achicar la letra, pero no sé cómo achicarla, no te preocupes. ¿no? No, no hace falta. Ya estoy viendo creo que es la de Ajá, Maslow. sí, la Esta. de Maslow, Vale, sí. tranquila. Se le da doble clic y se presenta todo lo que tengo Ah, ok, listo, listo. Gracias, profe. a la orden. No pongan iniciales, por favor. Necesito sus nombres completos. Para mí esto es evidencia de participación y las iniciales no me ayudan. Deben firmar, por favor, todas sus preguntas. Son evidencias de participación. Los profesores no inventamos las notas. Necesitamos evidencia. ¿Vale? ¿Quién me pide la palabra por aquí?
Cintia, te escuchamos. Profesor, lo que pasa es que tuve problemas con la lacto y me sacó y no tengo el link nuevamente. Te coloco el link otra vez, no hay problema. Gracias. A la orden. Ahí va de nuevo el link. Borraron la... borraron el marco que tenía la imagen que yo coloqué de fondo. Hay espacio en las siguientes. Voy a mover la tuya, Joanny, voy a moverla al número 2 para que no la eches en falta. El número 3, que hay espacio. En el número 3 hay espacio en las otras para no amontonarnos, ¿sí? Y se pueda ver el de ustedes. Ok. Bien, vamos a comenzar entonces a explicar. Hay algunas preguntas que no entiendo, pero no pasa absolutamente nada. Si no la entiendo, pues le pido a quien la escribió que no las comente, ¿vale? Ok, vamos a comenzar entonces a responder lo que se pueda responder, lo que no lo investigo, como dicen por ahí. Ok, la profe Gretel nos pregunta cuál es la diferencia de las variables de la personalidad de Bandura. ¿Cuáles son esas variables, Gretel? Cuando nos preguntas a qué variables te refieres. Voy a hacer preguntas también para ayudar a los compañeros a ubicarse. Recuerden que no todos han visto los videos, no todos leyeron quizás al autor. ¿Vale? Abre tu micrófono, por favor. No escucho. Ya, yo cuando estaba, ahora sí me escucha, profe. Ahora sí. Sí, ok. Cuando yo estaba leyendo porque me puse en la tarea de leer todas las teorías para poder comprender lo que estaba haciendo. Hablaba sobre esa variable, me llamó mucho la atención de la personalidad porque hablaba del nivel o grado de perturbación del aprendizaje, las situaciones, el sistema de apoyo. O sea, hablaba de ciertas cosas que a mí me enredaron, sinceramente. Entonces, por eso que aproveché ahora que usted abrió este espacio para ver si me podía aclarar un poco qué era eso de las variables, porque no sé si era el término que se está usando, porque regularmente esa palabra se usa para matemática, pero bueno, como nuestro idioma es tan fructífero, se usa para todo, ¿no? Entonces también hablaba de las estructuras cognitivas y daba una lista de cosas, ¿verdad?
Entonces, entre todas esas cosas ¿qué tiene que ver con la personalidad del individuo? Según Bandura, no sé mucho de esa teoría y por eso que formulé esa pregunta. No sé si está muy ambigua o qué, porque a mí misma me enredó. No, está bien. Fíjate, hay unas variables de la personalidad. Lo que pasa es que suena a pregunta de psicología clínica. Quizás es lo que hay que precisar. Bandura, lo primero que hay que ubicarlo, que es lo que quiero hacer ahora. A ver, permítanme un momentito. Ok. Los que no han terminado sigan poniendo sus preguntas. Ok. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio. Esta es una teoría. Esta es otra teoría. Y esta es otra teoría. Voy a ir con las primeras. Con las primeras teorías. Eran 3 para poder hacer la diferencia y después agregamos otra. ¿Sí? Cerramos los micrófonos un momentito, por favor. Ok. Entonces tenemos, estas son las 3 teorías y sobre ellas van a posarse los autores. Entonces, Bandura, ¿sí? Lo vamos a ubicar en la izquierda con el conductismo. Lo que pasa es que a nosotros nos hablan de conductismo e inmediatamente a la mente se nos vienen las ratas de laboratorio. ¿Sí? Y no es así. O no todos son así. Eso es lo que quería decirles con que no hay un solo representante, sino que necesitamos ver la teoría en el conjunto. La teoría del conductismo se va a centrar en estímulo y respuesta. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, Bandura, a diferencia de Skinner, a diferencia de sus autores predecesores, agrega que el factor ambiental también genera un estímulo. Entonces el niño pasa de la variable de imitación de lo que ve en su entorno a la decisión de aceptar esa imitación en la medida en que va creciendo. Entonces, si el niño se acostumbra a que al llegar al salón de clase, primero debe hacerlo en filas o columnas, y siempre sus pupitres estén en columna, el día que se le coloque de otra manera, él va a estar estimulado contrariamente a lo que el ambiente le ha establecido. ¿Sí me explico? Entonces, Bandura lo que dice es que la variable no es solamente el estímulo directo al niño, sino que el medio ambiente también es una variable que estimula la personalidad del niño. Tiene varias aristas el tema, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aquí Bandura se va a tantear entre el conductismo y el espacio de modelo social sobre que el aspecto ambiental va a mediar cognitivamente. Entonces, ni es puro conductismo ni es puro cognitivismo. Va a estar como en esas dos aguas. ¿Sí? De hecho, Bandura va a ser considerado en su momento como un acicate para el cambio entre una idea conductista y cognitivista. Los patrones y los modelos de respuesta en el caso de Bandura no van a ser solamente automáticos, sino que muchas veces van a venir de dentro. Es decir, pensados. ¿Sí? Cuando hablamos de estímulo y respuesta, que la respuesta no siempre va a ser con condicionamiento operante, es decir, como sin pensarlo, como de forma primaria, sino que de alguna manera va a haber una estructura secundaria, dicho en psicología, que me permite pensar lo que voy a decir, pero sé que a esa pregunta o a ese estímulo yo tengo esa respuesta o decido ir sobre esa respuesta. Él va a rechazar la postura conductista ortodoxa, ¿ok? Lo va a rechazar. Él lo que va a insistir es en la interdependencia de los factores internos y externos que median el aprendizaje. Un poco para precisar, ¿sí? Porque si no, entre todas las preguntas, pues no llegamos.
Pero más o menos, no sé si me explico, Gretel. La palabra variable era la que me tenía confundida, que era lo que iba a variar. Si era la forma de metodología de aprendizaje que utilizara el docente o la experiencia, como ahora usted me acaba de aclarar que tiene que ver mayormente con el entorno del estudiante. No, la variable es una terminología del método científico que me dice que hay un aspecto de la realidad que yo puedo medir, que varía. Entonces, la variable son dos. La variable intrínseca, que es el individuo en sí y su capacidad de respuesta, y la variable extrínseca, que va a ser el medio, cómo lo va a condicionar. ¿Vale? A eso nos referimos. ¿Por qué hay docentes que no aplican las teorías en sus clases y solo quieren trabajar lo tradicional? Porque no las conocen, Nairobi. Porque muchas veces estas asignaturas pasan, como son muchos teóricos, a veces pasan con solo ejercicio de charlas sin ningún tipo de feedback. Entonces, usted haga el ejercicio de preguntarle a sus colegas, a algún colega, cuáles son los cuatro grupos de teorías del aprendizaje y no va a saber. Ni siquiera pregúnteselo así. Pregúntele si ha escuchado quién es Skinner o pregúntele a alguno de los autores. Entonces, el punto no es que nuestros maestros no saben las teorías. Las han pasado por la universidad, las han conocido, en algunos casos se les han explicado muy bien, ¿ok? Pero no hacemos el match con que todo lo que yo haga como docente tiene una teoría de fondo. Yo creo que lo que ha faltado es la intencionalidad pedagógica. Cuando yo enseño que las teorías forman parte de mi manera de ser docente, entonces me cuido más. O sea, es probable que sí se lo sepan, pero no saben que están al fondo de eso. Y cuando tú identificas que son tradicionales, es porque en el fondo tienen una teoría. Porque la teoría primigenia de la educación no nació con Skinner, sino que a partir del conductismo empezamos a pensar sobre una teoría, pero siempre ha habido una teoría de fondo, ¿no? De hecho, cuando lleguen a didáctica aplicada, piensen en que Juan Amós Comenio hace unos siglos atrás creó la primera didáctica. Y creó la primera didáctica porque él tenía de fondo una teoría del aprendizaje. Lo que no tenían era estructura de la teoría. Y por lo tanto, pues nada, si no tengo estructura, digo que no sé cuál es mi teoría. Porque hay teorías tan antiguas que aún son eficaces en la actualidad, porque son teorías dedicadas al aprendizaje. Y el aprendizaje es multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme? Que se puede lograr de distintas formas. Entonces, yo puedo aplicar el conductismo en este momento con conciencia, pero lo puedo aplicar. Y lo puedo aplicar así. Por ejemplo, vamos a trabajar el Jamboard. Hacen A, B y C. Supónganse que es una clase de informática. No les explico por qué, no les explico la razón de nada, sino que este es Jamboard, es para esto, se usa así, se hace así. Ahora hagan uno y ya, punto. Y con lo que hagan no me meto, sino que la inducción fue A, B y C. ¿Eso lo puedo hacer? Sí. A veces se enseña la operación de maquinarias y no se puede estar pensando, ¿cómo lo harías tú? No. La operación de máquinas requiere que se haga A, B y C. Si se hace D, puede haber un accidente. Estímulo-respuesta. Espero que al entender que es A, B y C, no se te ocurra hacer D, porque puedes dañar la máquina. Eso es conductismo puro, o por lo menos conductismo. Entonces, son eficaces porque ayuda mucho cuando el docente tiene claro qué quiere lograr con el estudiante. No se les olvide nunca eso. Independientemente se le olviden los nombres de las teorías. Pregúntense siempre qué quieren lograr en el aprendizaje. Cómo lo quieren lograr y verán que las teorías empiezan a tener sentido. ¿Por qué los experimentos en la teoría conductista primero se hicieron con animales y no con humanos? Porque fue la psicología clínica la que comienza a plantear que necesita generar una forma de resolver los problemas psicológicos. El trabajo sobre las conductas. Entonces, se llama teoría conductista porque realmente nace para generar patrones de conducta. Quiero esta conducta y por lo tanto necesito saber qué estímulo propiciar. ¿Qué sucede con los animales?
Los animales tienen una característica distinta al ser humano, que es la razón. Entonces, si yo logro hacerlo con un animal y logro forzar su conducta para que repita siempre el mismo patrón por repetición continua, puedo aplicar esa misma función después en los humanos. Esa es la razón fundamental que puede entenderse o por la que puede entenderse eso. Luego, cuando nacen los trabajos con animales, ya había una bioética que impedía el trabajo con personas de forma directa, sobre todo cuando se querían apropiar técnicas médicas, ¿sí? Técnicas clínicas, mejor dicho, técnicas clínicas. O sea, recordemos que la psicología clínica le empieza a aportar a la educación. Eso con el tiempo se va a llamar después psicología educativa, pero al principio no, era psicología pura, ¿sí? Si no sienten que no van quedando con las respuestas claras, pues me dicen, sin ningún problema, ¿no? ¿Se podría generar una teoría de aprendizaje universal para centralizar el aprendizaje? Yo creo que no, Roy. No se podría generar una única teoría. Lo que estás habiendo en boga es un diseño universal del aprendizaje, que además es un basaje, está basado en el constructivismo, en el conectivismo, y lo que intenta propiciar es el desarrollo de competencias. Eso sí, más que o sea, es decir, es un modelo para diseñar de forma universal el aprendizaje que sirve en cualquier localidad. Pero esto nunca podría ser hoy, porque el principio de la enseñanza es la adaptación cultural, que Vygotsky nos lo va a decir después, y por ahí hay una pregunta. Es decir, nosotros creemos que el aprendizaje no puede darse solamente si no tenemos en cuenta dos factores, el social y el cultural. Entonces, si eso está así y si Vygotsky tiene vigencia y consideramos que esa teoría tiene una cierta importancia, cae por tierra pensar en una teoría de aprendizaje universal, porque en principio echa por tierra el concepto de cultura, y el concepto de cultura que es importante. Nosotros, por ejemplo, somos latinos. Para nosotros es importante la kinestesia entre el docente y el estudiante, el afecto, la manera, el modo como explicamos, ¿sí? Y por eso nos ha costado la educación en línea, porque es una educación que rompe un esquema, que no sucede en otros países del mundo donde perfectamente, pues yo veo un video, trabajo, no tengo mayor contacto, pero es que normalmente no lo tengo. Entonces, eso genera una característica. No sé si respondo o entendí mal la pregunta. Te doy la palabra, Roy. Sí, sí, profe, respondió bien la pregunta. Lo que sí quería ahora para ver por esa misma línea, si algunos países que son por lo menos con una cultura diferente, hablando como si fuera China o otros países que fueran, no sé si el término es el correcto, socialistas, que tengan una idea muy centralizada y gobernada por el gobierno de esa forma, sí podríamos tener una teoría una teoría que fuera universal para aprendizaje, teniendo en cuenta que ellos tienen los valores culturales y todas las normas muy claras. No sé si ahí cabería la posibilidad. Podría caber, sin embargo, la misma Cuba, que tiene una visión bastante centralizada políticamente hablando, no lo tiene así en la educación, o por lo menos teóricamente no. Es decir, tú le hablas a un investigador cubano de educación y te habla de las teorías como te lo estoy diciendo yo en un país libre como Panamá. Entonces, yo creo que el único, de verdad que creo que tendría mucho sentido de repente en Corea del Norte, porque no sabríamos decirlo, ¿no? De repente China, aunque no te creas, porque China, claro, todo esto es una visión muy occidental, la que nosotros estamos trabajando. Yo no dudo que haya sus propias teorías y sus propios teóricos, pero bueno, también la inmensidad de la población asiática, culturalmente, seguro que ha generado sus propias maneras de comprender el aprendizaje. Así que en ese caso sigo manteniendo la respuesta que te di, entendiendo también que probablemente hay otras teorías que no conozcamos, pero que se atienen más a las condiciones culturales de ellos. ¿Sí? ¿Cuáles serían las ideas básicas del aprendizaje significativo?
una idea básica del aprendizaje significativo no es que yo quiera declararlo significativo. Y eso es lo primero que tienen que meterse en la cabeza. Eso es como, queremos una educación de calidad y no sabemos qué es la calidad. La calidad es un ejercicio técnico de estándares internacionales. Entonces siempre hablamos de educación de calidad porque nos queremos referir a una educación bien hecha. Y eso está bien. Bueno, lo mismo puede pasar con el aprendizaje significativo. Nosotros los maestros queremos que el aprendizaje sea significativo. Y resulta que la teoría del aprendizaje significativo, lo primero que pide es que el estudiante acepte aprender. Si no, no es significativo. Si para el estudiante no representa una novedad que la pueda incorporar a su vida de forma efectiva, no hay aprendizaje significativo. Esas son las ideas básicas que no podemos perder de vista. O sea, yo puedo querer que para ustedes esta asignatura sea significativa, pero si usted no tiene open mind, si usted no tiene la mente abierta, si usted no quiere aprender y si usted no lo quiere aplicar, no va a ser significativo, por más esfuerzos que yo haga. Porque son procesos distintos y porque el autor efectivamente va a insistir en que necesita el estudiante tener la motivación suficiente para apropiarse de ese aprendizaje sobre el que quiere llegar. ¿Qué queda parte nuestra? Que yo te lo planteé como la utilidad, o sea, que sea útil. El aprendizaje significativo es significativo porque es útil, porque lo puedo incorporar a mi vida, porque lo puedo incorporar a mi hacer, porque lo puedo incorporar a mi manera de trabajar. De otra forma, no es significativo. Solamente es mi deseo, pero no es propiamente significativo. ¿Vale? De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido y proporción influye la cultura y la sociedad en el desarrollo cognitivo de la educación de los niños? Creo que esa es la pregunta que había visto de Cristian cuando respondía a Roy. Influye muchísimo. La cultura y la sociedad influyen muchísimo en el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque la cognición del estudiante tiene que ver con su manera de pensar, con su manera de acercarse al mundo. Y la cultura es esa, es nuestra manera de mirar el mundo. Nosotros miramos al mundo con unos ojos, con unos lentes. Y esas lentes son la cultura. Entonces, eso de por sí y sine qua non participan de la mirada cognitiva. Que puede participar más, que puede participar menos, sí, eso puede influir. Y por eso, cuando nosotros capacitamos, los que hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a la capacitación de docentes, tratamos de trabajar en un plano general y después bajar a un plano particular. Y a ese plano particular solamente pueden bajar los docentes propiamente pensando en su área. Es decir, si yo te impongo una manera de planificar, por poner un ejemplo, probablemente lo que hago es hacer un cortocircuito en ti, porque culturalmente hay una manera, hay una estructura. Entonces, cuando se hacen estas capacitaciones que probablemente no toman en cuenta la realidad de cada centro, por decir un ejemplo, el propio centro tiene su propia cultura organizacional. Eso puede irrumpir. Entonces, a eso me quiero referir. Entonces, desde allí, eso influye cognitivamente en el niño, influye en el adulto, más aún en el niño. Vamos a escuchar a Connie, que nos tiene una inquietud o pregunta, y luego a Lisbeth. Connie. Sí, buenas noches. Profesor, mire, lo que pasa es que yo siempre he criticado esa teoría, porque... ¿Cuál? La de Vygotsky. La sociocultural. Ajá. Porque no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero el aprendizaje y la enseñanza se le quiere atribuir especialmente a los aspectos socioculturales. Pero, ¿qué sucede con aquellos estudiantes que viven en áreas de riesgo, en espacios de riesgo, y son personas exitosas? O logran, como usted dice, que el aprendizaje sea significativo porque ellos quieren aprender. ¿Qué sucede entonces en esos casos? ¿Es una excepción de la teoría? ¿Es una excepción de No. lo que siempre se dice? Lo que pasa es que la palabra va a diferenciarse así, Connie. Al menos esto entiendo yo. Una cosa es que influya y otra cosa es que condicione.
¿sí? Tú has usado el ejemplo condicionando el contexto sociocultural al aprendizaje. No, la pregunta de Cristian y lo que explico es sobre la influencia. O sea, yo vengo de una zona marginal, yo, Gustavo, crecí en un barrio, ¿sí? Y en ese barrio les puedo contar que 12 de mis contemporáneos solo vivimos 4, los demás murieron, ¿sí? Entonces yo con 42 años les puedo decir que vengo de un barrio, que tengo influencia de ese barrio porque me encanta bailar salsa, porque me encanta echar broma, aunque me vea serio, porque me encanta tener muchos detalles con mis vecinos. O sea, socioculturalmente yo tengo una identidad que influye en mí, pero que no me condicionó en surgir, en estudiar, en salir de allí, en crecer y en proponerme metas que, gracias a Dios, he logrado cumplir en los tiempos que me he propuesto, ¿cierto? Entonces, que influya no quiere decir que condicione. Vygotsky no habla de condición, sobre todo porque Vygotsky va a ir en contra del conductismo, que sí condiciona el ambiente, ¿sí? Que es lo que dice Bandura. Bandura sí habla de que se condiciona, que el ambiente te condiciona, pero no el ambiente de la bulla, de la calle, no. El ambiente del aula condiciona. Esa sería una diferencia que puede ayudarnos a comprender la teoría. Hay que entender también que Vygotsky crece como teórico en el ambiente socialista de Rusia, en el comunismo ruso. Entonces, siempre va a haber también un tema social para él bien importante, ¿sí? O sea, pero tu observación es menos mal que la hiciste para poder distinguir estas dos palabras que por más sencillas que sean, tienen una condición muy fuerte. Lisbeth. Gracias, Connie. Buenas noches. Justamente cuando la compañera hace esta pregunta, me voy al momento donde yo estudié la teoría de Maslow, que habla de que los que nunca superan la necesidad fisiológica y llegan mucho más alto que cualquiera, los investigadores no los llaman héroes, no es excepción de la regla, héroes, porque logran todo, ¿no? Y la perseverancia es algo innato en el ser humano. Pero mi pregunta iba, todo esto ya se me fue hasta la pregunta que estaba con todo lo que estábamos hablando, es que Latinoamérica, una enseñanza distinta, personas distintas, ni una teoría que yo tengo hasta el momento conocimiento ha sido realizada aquí. Entonces, las investigaciones que han hecho estos científicos, estos psicólogos, educadores, en fin, son europeos, americanos, tienen otro estilo de vida, otra cultura. O sea, ¿cómo hacemos para implementar todo esto que es muy positivo dentro de Latinoamérica? Porque Latinoamérica todo lo necesita, ¿ok? Un aprendizaje, como dice usted, significativo para todo el mundo, para el maestro, para el estudiante, a todas esas ideas maravillosas que esta gente tiene, pero nosotros somos distintos. Nosotros tenemos otra cosa en la cabeza. ¿Cómo hacemos? O sea, profesor, eso ha sido mi pregunta desde que estoy en psicología, desde hace bastante añito, ¿no? ¿Cómo hacemos para juntar todo esto y que en Panamá se haga algo bueno? O sea, no solamente en Panamá, sino en toda Latinoamérica, porque todos somos iguales. Tenemos una cultura muy parecida. ¿Cómo hacemos para que todo esto llegue al docente, llegue al psicólogo, llegue al trabajador social, llegue a todo el mundo y logramos hacer una educación, así como usted dice, de calidad, pero de calidad buena para todos? Claro. Lisbeth, excelente tu aporte. Fíjate, como muy bien lo dijiste, y eso tú lo sabes mejor que yo, porque todas las teorías te las tienes que haber paseado bastante bien para avanzar en psicología. Pues mira, yo tengo 3 respuestas. Una respuesta muy básica que atiende a esa observación que hiciste sobre los teóricos, que me las dio una profesora cuando hice la asignatura en mi posgrado. Se llama la asignatura Ambientes Integrados de Enseñanza y Aprendizaje. Ambientes tecnológicos integrados de enseñanza y aprendizaje. Era la aplicación de todas las teorías en los ambientes integrados tecnológicos, es decir, los ambientes virtuales.
Y ella nos hacía la reflexión que nos guste o no nos guste, la ciencia de la educación, la ciencia, lo decía en singular, la ciencia de la educación se escribe en inglés. Así que hay que leer en inglés. Ella lo decía no como, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Como resignación, no. Lo que decía es que la producción en inglés era mucha y ha sido de vanguardia. Pero ella no niega, pues, que hay investigadores que han ido haciendo sus pininos en español. Y aquí, por eso hacía el punto inicial con respecto a la diferencia entre las teorías y los modelos, porque en los modelos sí hay aporte latinoamericano y Paulo Freire es una de esas banderas. Es decir, él ofrece un modelo de trabajo educativo latinoamericano que va en contra de la educación bancaria y ofrece una educación, claro, pensada en adultos. Y aquí viene el otro tema. Él lo piensa en adultos y hace ese ejercicio andragógico. Andragogía es la disciplina de la pedagogía que se encarga de la educación de adultos. Cuando hagan su maestría en docencia superior, ponen el foco allí. Freire va a insistir muchísimo en que su modelo es aplicable a niños. Cuando no le depositamos información, conductismo, sino que hacemos emerger de él, de sus necesidades, esos elementos que podemos aplicar en la vida diaria y de allí lo educamos. Él nunca habla de constructivismo, pero cuando uno revisa el modelo, uno puede acercarse directamente a una visión bastante constructiva, y eso hace casi 50 años. Entonces, hay iniciativas en el libro que tenemos compartido, que es como el Vademecum con el que estamos trabajando. Pueden verlo y pueden también visualizar otros autores que de alguna manera han ido dando la talla. Luis Bravo Jauregui, Paulo Freire, son connotados educadores que en América Latina van sugiriendo, van mostrando, van presentando iniciativas de modelos propios. Pero sí, Lisbeth, nos queda ese trabajo. Cuando hagas tu tesis doctoral, me invitas, nos invitas y te ayudamos a hacerla. ¿Vale? Quedas comprometida. Yo sueño con eso, que las Quedas mejores cabezas de comprometida porque Panamá esto se queda unan. Queda grabado esto. Esto va a mi canal de YouTube y queda grabado, así que estás comprometida. ¿Vale? María nos dice cómo orientar a los docentes a aplicar las teorías en pro de mejorar sus métodos de enseñanza. María, lo primero que necesitamos hacer con nuestros colegas docentes es que tomen conciencia de que todos trabajamos con base en un método. Si eso lo tenemos claro, entonces vamos a comenzar a aplicar las cosas con mucha más conciencia. Yo creo que lo que falta es intencionalidad, y no lo digo yo, lo viene diciendo Jimeno Sacristán, que es otro educador latinoamericano que va dando mucho de sí, ¿no? Frida Díaz Barriga, o los Barriga, han dado también aportes significativos en las estrategias metodológicas aplicadas en nuestras condiciones, en nuestros lugares. En nuestros lugares me refiero a lo que decía Lisbeth, latinoamericano. ¿Vale? ¿Qué proceso se lleva a cabo en el aprendizaje significativo? Creo que lo he respondido, es importante eso, ¿no? Sobre todo porque a veces tenemos frases cliché. Educación de calidad es una frase cliché. Nadie sabe qué es, pero todo el mundo cree que es algo bueno. Aprendizaje significativo. Nadie da con la idea de que los estudiantes son los primeros protagonistas de eso, pero queremos desarrollar un aprendizaje significativo. Y ellos ni pendientes. ¿Cuál es la teoría más completa o más efectiva de aplicar? Ninguna. Porque si una teoría fuera completa, no hubiese necesidad de las otras. Entonces, las teorías también hay que decirlo, surgen por necesidades socioculturales. Es decir, el método conductista o la teoría conductista y las metodologías o los modelos aplicados sobre la base de la teoría conductista se quedaron insuficientes. Entonces, las teorías lo que han ido dando respuestas es a las insuficiencias que las teorías anteriores van dejando en la manera de aplicar. Eso sucede en educación, pero sucede en otras ciencias, donde hay teorías. Entonces, eso es importante manejarlo, ¿no? Ninguna teoría es completamente
perfecta ni está acabada. Es efectiva en el tiempo y en el paradigma sobre el que nace, pero ese paradigma, esa situación social, esa condición sociocultural cambia y por lo tanto también cambian las maneras de ver las teorías, ¿sí? De ahí surge la teoría conectivista porque necesitamos darle base, fundamentación teórica a la conexión, a la educación por conexión, ¿no? Porque en el sistema educativo de Panamá no aplican la teoría de enseñanza de Robert Gagné, porque es muy larga y porque no nos gusta leer, ¿sí? Para mí esa es la teoría, para mí, Gustavo, es una teoría muy completa, la teoría del procesamiento de la información. En mis momentos en que me tocó trabajar las teorías, las utilicé mucho y en mi tesis doctoral la utilicé aplicándola a personas con discapacidad intelectual y no toda, no completa, porque además yo no trabajaba directamente, sino las habilidades sociales en las redes, en el uso de redes sociales. Entonces, apliqué elementos de la teoría, estos pasos de la teoría del procesamiento de la información, hasta donde realmente podía aplicarlo en función de las condiciones de estas personas, estos jóvenes con discapacidad intelectual. Para mí es una teoría bastante actual y posible. Sobre la teoría de Abraham Maslow, teniendo en cuenta que se deben tener satisfechas las necesidades básicas para motivar las demás, ¿cómo se logra la autorrealización de los estudiantes? Voy a hacer doble clic. Si no se han satisfecho las básicas, me supongo que son las necesidades básicas en las áreas de difícil acceso, donde la pobreza es extrema en Panamá. Justamente Maslow tiene en este sentido un punto de inflexión, o su teoría, pues tiene un punto de inflexión porque este es el primer principio que hay que tener resuelto. Por eso yo no puedo hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, no sé si todos manejamos el tema, si no lo manejamos salimos de aquí a averiguar qué es eso, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el primer objetivo es la erradicación de la pobreza. Lo demás no lo podemos lograr si ese objetivo no está resuelto. Y nos quedan 9 años para resolverlo, de acuerdo a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, la educación oficial, sobre todo la educación oficial, es lo primero que debe tomar en cuenta. Por eso es que se habla de sistema educativo, porque somos un sistema correlacionado con otros sistemas. Y esto más que una pregunta es una afirmación, y bien retórica y bien clara. O sea, si no hay satisfacción de las necesidades básicas, es que ni siquiera las necesidades inmediatas después de ellas quedarán resueltas. La autorrealización, pues por supuesto, menos. ¿Ok? Vale, muy bien. Aquí Patricia nos dice cómo se aplica la pirámide de Maslow en nuestro diario vivir o en nuestras clases. Es esto, ¿no, Patricia? Yo creo muchísimo en esa interacción. Probablemente yo no sé todos los detalles que ustedes hayan vivido esta semana. Detalles personales, laborales, de salud, ¿sí? Familiares, con sus hijos, con sus esposos, esposas. Es probable que lo primero que haya que hacer, aparte de preguntarles cómo les fue en la semana y que de repente no me van a responder todas sus intimidades, es saber que probablemente algo pudo pasar significativo, al menos preguntarlo. Pero yo creo que en nuestro diario vivir, al menos como docentes, y cuando estemos con nuestros estudiantes, porque quizás como nosotros somos adultos, pues cada quien tiene como herramientas de solución. Con nuestros estudiantes pasa eso. Nosotros pasamos mucho más tiempo que aquí en la universidad, nos vemos una vez a la semana, en un mes, y ya a nuestros estudiantes los vamos a ver con más frecuencia, lo que nos permite conocerlos y lo que nos permite observar si están realmente satisfechas estas necesidades. Y quizá a veces estamos en escuelas privadas donde las básicas están resueltas, pero hay un tema de socioemocional que a veces necesita ser tomado en cuenta y no le damos o no le prestamos atención. Entonces no solamente podemos mirar si comieron o no, sino si se están sintiendo queridos en casa o si darle cosas materiales para ellos está siendo suficiente. Es probable que haya que hacer un ojo sobre eso. Así que Patricia,
sobre tu pregunta, pues creo que de fondo hay una gran reflexión que nos corresponde tomar en cuenta. ¿Vale? Vamos a ver si damos abasto a todas las preguntas. Si no existe un andamiaje previo de conceptos en el alumno, es oportuno el cambio de teoría a aplicar. Elio, esta es una pregunta interesante porque cuando hablas de andamiaje entiendo que estás hablando de Vygotsky, ¿no? O estás refiriéndote a Vygotsky, cosa que me parece muy bien. Y a Piaget, o sea, aquí hay elementos claros. No necesariamente. Si no existe un andamiaje previo de conceptos en el alumno, quizá no haya que cambiar de teoría. Lo que haya que cambiar es de estrategia. Porque la estrategia es, en esa visión de las guerras, de las batallas, la estrategia es la manera como quieres lograr algo, el cómo. Entonces, probablemente la función nuestra es verificar si ese cómo tiene sentido. Si yo hablo con ustedes, me pasó este jueves. Les voy a poner un ejemplo. En una asignatura X, esa asignatura es Z. Y esa asignatura es Z porque antes tuvieron que ver una asignatura Y y una asignatura X. Con lo cual, en lo que yo recibo, presupongo que saben sobre X y sobre Y. Pero en la experiencia, aunque trabajemos con adultos, se hace un diagnóstico. Y el diagnóstico arrojó que ni X ni Y está resuelto. Entonces yo no cambio mi teoría, que en ese caso era constructivista y que con ellos quería establecer claramente una visión de qué es lo que traes de X, porque además la pregunta concreta era eso, ¿qué traes de X y de Y? Y cuando me responden que no traen eso que yo espero, entonces lo que va a cambiar es mi estrategia. Mi estrategia de trabajo ya no puede presuponer que X y que Y está resuelto, sino que necesito resolverlo porque es que si no, no logro el objetivo de la asignatura. ¿Me va a llevar más tiempo? Sí. ¿Voy a tener que sacrificar un contenido? Sí. Pero es que si no tienen el previo no puedo avanzar. Entonces, esas son decisiones que no son populares, pero son decisiones necesarias. Y aquí es donde yo, con mi coordinador, pues entro en un espacio de diálogo y le presento la situación. ¿Sí? Aquí es donde entra la administración educativa y yo me pongo de acuerdo y busco un punto intermedio en cómo llevar adelante lo que no tienen sin dejar de llevar adelante lo que me toca. Pero entendiendo que realmente el proceso no puede avanzar si ese andamiaje no está claro. Me acaba de pasar el jueves y ya tuve que presentarle a la coordinadora la situación. No sé si respondo, Elio. Sí, responde a mi pregunta y se le agradece. Es la palabra clave que usted destacó. Uno presupone y entonces uno va y navega por ahí mismo, pero no, esa falencia repercute mucho después. Así es, así es. Bien, quiero hacer un break en términos de voz, porque si no se cansan y puedo fastidiarlos, además de cansarlos. Vamos a ver un pequeño material que vaya resumiendo ideas. No voy a dejar de responder, pero sí haciendo un parado. Teoría sobre el aprendizaje. Teoría conductista. El conductismo es la corriente psicológica que afirma que la conducta del ser humano se basa en la fuerza de la asociación entre un estímulo y una respuesta. En el conductismo, la conducta es un fenómeno observable e identificable, y por tanto, las conductas inapropiadas se adquieren y se modifican mediante el aprendizaje. Para el conductismo, el aprendizaje no es más que un cambio en el comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del individuo. Dentro de la teoría conductista, existen 4 procesos que pueden explicar que en un sujeto se produzca el aprendizaje. Condicionamiento clásico, conexionismo, aprendizaje asociativo, condicionamiento operante. Teoría cognitivista. El cognitivismo cambia la concepción aportada por el conductismo de personas consideradas como meras colecciones de respuestas a estímulos externos por sujetos activos en el procesamiento de la información. Se llegó a estos planteamientos cuando se advirtió que el conductismo era una corriente reduccionista, que no atendía a lo que ocurría en la mente de la persona desde que se producía el estímulo y se emitía la respuesta.
La psicología cognitiva es una doctrina que afirma que nuestros pensamientos y expectativas afectan profundamente a nuestras actitudes, creencias, valores, supuestos y acciones. Por lo tanto, estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento, desde la percepción, memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. El cognitivismo intenta comprender qué ideas se alojan en la mente de los individuos y cómo esas ideas influyen en sus respuestas emocionales y conductuales, es decir, en cómo se sienten y cómo deciden actuar al respecto. Para esta teoría, el aprendizaje se descubre. La gran mayoría de autores cognitivos se ocuparon de estudiar la importancia de la implicación de los sujetos en su proceso de aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. Teoría constructivista. El constructivismo se apoya en la idea de la construcción propia del conocimiento por parte de los individuos, los cuales son sujetos activos que se relacionan con los demás y con su entorno, en un proceso constante de reconfiguración de estructuras mentales. El aprendizaje se construye gracias a la interacción del individuo con su medio ambiente y a partir de otros conocimientos, de las formas de pensar propias y del modo en que se interpreta toda esa información. Gracias a este enfoque, empieza a darse importancia a las ideas previas del sujeto, a la variedad de estilos de aprendizaje que muestra cada individuo y los beneficios de la motivación para el logro de los objetivos planteados. El aprendizaje significativo, o la construcción del conocimiento y el desarrollo por etapas o estadios, son algunos de los elementos principales del constructivismo. Teoría social cognitiva. Para la teoría social cognitiva, el aprendizaje comprende y es una mezcla tanto de factores conductuales como de factores cognitivos. Los factores conductuales son aquellos que indican que el entorno de una persona condiciona la forma en la que ésta se comporta, y los factores cognitivos son los que afectan psicológicamente a los individuos. Se plantea que casi todo el aprendizaje humano se produce y se desarrolla debido al contacto que se tiene con los demás, sobre todo mediante la observación y la imitación de modelos. Gracias a la observación que el individuo hace de los demás seres de su entorno, es capaz de aprender reglas, normas, creencias y actitudes, y aprende a comportarse de una determinada manera en función de lo que se cree que se espera como resultado de sus actos. 4 mecanismos son los implicados para que se produzca el aprendizaje: atención, retención, reproducción, motivación. Lo realmente complejo de esta teoría es que afirma que el aprendizaje es un proceso interno que puede o no dar como resultado un cambio en el comportamiento. Pero aunque el comportamiento no se vea alterado, el aprendizaje puede haber ocurrido de todos modos. Teoría socioconstructivista. El socioconstructivismo se centra en afirmar que las personas aprenden fundamentalmente gracias al contacto con los demás y con su entorno, sobre todo por medio de las respuestas basadas en refuerzos y castigos, lo que supone una herencia clara del condicionamiento clásico, y a través de la observación de sus semejantes. Así pues, en el aprendizaje, los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. No existe una única teoría del aprendizaje social, sino que varios autores a lo largo de los años han ido configurando una teoría del aprendizaje social propia, contribuyendo así a la formación de los pilares básicos sobre los que se asentarían las bases del socioconstructivismo. El aprendizaje socioconstructivista entiende el desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, donde el individuo es un ser activo mediante un intercambio que tiene con su historia, con la cultura y con el entorno social. Teoría conectivista. El conectivismo ha surgido para responder a la creación de una teoría del aprendizaje conectado que encaje con la forma de aprender y relacionarse que están teniendo los individuos en los últimos años, debido al uso de Internet y las redes sociales. Esta teoría surge a partir del auge de las nuevas tecnologías, que obligan a los individuos a aprender de formas distintas, a encontrar aprendizaje en contextos diversos y a usar y compartir el conocimiento de nuevas formas. En definitiva, el conectivismo es una teoría del aprendizaje para el siglo XXI, que llama a la creación y conexión de nuevos aprendizajes. Es un resumen bastante completo. En algunos autores van a encontrar que las dos teorías sociocognitivista o socioconstructivista no se desprenden, sino que están en el cognitivismo o en el constructivismo. Estos, quienes produjeron este video, lo que hacen es separarlo para poderlo mirar mejor, ¿no? Pero seguimos sobre la base de 4 teorías: conductista, cognitivista, de cognición, constructivista y conectivista, de conexión. ¿Bien? Ok. ¿A qué se debe la conducta o comportamiento en los estudiantes? A su manera de reaccionar ante los estímulos externos. Eso siempre va a estar. Lo único, la queja, como han visto en el video, la crítica es la reducción, pero estímulos
Y respuestas siempre tenemos, siempre. Porque algunos docentes aún utilizan el método de memorizar las lecciones, porque no saben que pueden hacerlo de otra manera. Y luego, importante, en la teoría del procesamiento de la información esto queda sumamente zanjado. La memoria es necesaria. Lo que no es posible es que me quede en la memoria. Pero la memoria es necesaria. Necesito memorizar. Lo que no puede suceder es que me quede solo memorizando y no active los procesos siguientes a la memoria. Es decir, para que haya aprendizaje se requiere memoria, pero no se hace aprendizaje o no se produce el aprendizaje solo memorizando. Eso es lo importante, ¿ok? ¿Cómo se puede facilitar el aprendizaje con estrategias adecuadas? Que es el ejercicio que van a hacer en las asignaturas siguientes. Pero ya de ahora en adelante yo no puedo pensar una estrategia sin tener una teoría de base. Eso es importante. Si yo quiero que les quede algo claro de esta asignatura, es que no puedo estar sin teoría. Porque no estoy siendo científico. Pero más allá del científico de una bata, de un laboratorio, de un microscopio, es el científico de la educación. Usted, al asumir el profesorado, se está haciendo un científico de la educación. Porque usted va a ser un investigador nato en su aula. No estoy hablando de tesis, hablo de actitud de investigación, de observar qué sucede con mis estudiantes, de autoevaluar sus propias estrategias, sirven, no sirven, aplica, no aplica, incluso entre salones, entre grupos de aula diferentes, el A, el B y el C no son iguales. Entonces, usted trae una planificación para los tres, cierto. Tiene una teoría de fondo, cierto. Pero es probable que tenga que modificar algunas de sus estrategias. Eso no cambia la teoría, que era la pregunta antes de Helio, pero sí cambia el modo como la aplico, ¿cierto? ¿Cómo está animado cada organismo según Roger? En el caso de Roger, con la teoría humanista, que es una visión humanista de la realidad del ser humano y del concepto de aprendizaje, cada ser humano, cada organismo está animado por sus, a la orden, Madeleine, está animado por sus experiencias. Y Roger, en ese sentido, respeta mucho las experiencias del individuo. Por eso el humanismo procura acercarse a la condición del ser, a la condición de la persona, a la condición del estudiante, con todas sus experiencias. Todas sus experiencias forman parte del proceso de aprendizaje. Por eso la resiliencia ha intervenido muchísimo en el proceso pedagógico, porque hay condiciones, situaciones socioemocionales, familiares, que participan de ese organismo y por lo tanto lo construyen. ¿Cuál es la diferencia entre teoría cognitivista de Reuben y la teoría del aprendizaje universal? Pues no lo sé. Habría que realmente investigar cuál es esa magnífica diferencia. Lo que sí te puedo decir es que la teoría del aprendizaje universal se queda incompleta como teoría, por eso es una teoría, porque deja por fuera los conceptos culturales, que en el caso de Reuben, de alguna manera, no los descarta, hace participar de alguna forma estas situaciones culturales, sociales, que forman parte de la misma persona, ¿vale? En la teoría de Roger, ¿cómo debe ser encaminado el estudiante para que formule los cuestionamientos de su propio aprendizaje? Helio, Rogers no habla del coaching, ¿sí? Como nombre directo, pero es su base, ¿no? El aporte de Rogers justamente es coachear, si lo podemos castellanizar el término. Es decir, no te doy la respuesta, sino que te guío para que te las puedas responder, ¿cierto? El proceso de la intervención, de la orientación humanista de Rogers en el aprendizaje no es darte la respuesta, es orientarte a que la puedas buscar y encontrar adecuadamente. Lo mismo va a suceder a enseñar a formular cuestiones oportunas, preguntas adecuadas, que fue lo que les coloqué en la primera sesión de clase cuando hablamos de las estrategias de pensamiento.
no es hacer preguntas, es hacer buenas preguntas y para tener buenas respuestas. Pero ¿qué es una buena pregunta? Una pregunta pensada con amplitud, una pregunta que no se responda con un sí o con un no, una pregunta que no sea suficiente, sino que siempre requiera profundizar. Y cuando hablo de profundizar, hablo de integrar conceptos, de integrar situaciones. Entonces, cuando Roger acompaña los procesos de cuestionamiento, lo hace desde no implicarse. Ese sería el propósito. Ya ahí Lisbeth nos puede ayudar psicológicamente en ese sentido, desde el punto de vista de la teoría, ¿verdad? Se trata de ayudar y no implicarse, y por lo menos no implicarse más de la cuenta. ¿Cómo desarrollar esta teoría si todos los involucrados no cuentan con los recursos? No sé a cuál teoría se refiere. El conectivismo, me imagino. El conectivismo no parte de que tengas el dispositivo, parte del pensamiento computacional. Miguel Zapata Ros es un investigador español que ha trabajado por muchos años y de alguna manera ha ido conceptualizando lo que es el pensamiento computacional, que no es tener una computadora, que es pensar desde la estructura de la computadora, ¿sí? El pensamiento, el conectivismo tiene mucho que ver. No sé si ustedes han visto Wikipedia. Cuando ustedes ven Wikipedia, más allá de que creamos o no con lo que dice Wikipedia, Wikipedia tiene muchos vínculos o hipervínculos, ¿sí? Ya el pensamiento y la forma de aprender no es lineal, sino es en redes de vínculos que tiene que ver con que cualquier concepto yo puedo parar, ir al concepto, tenerlo claro y seguir, que ya no es una forma de aprendizaje lineal. Ese es el proceso del conectivismo inicialmente. Que después el acceso a la internet, el acceso a dispositivos sea necesario o por lo menos oportuno, es cierto, pero no es el punto de partida. Entonces, evidentemente, evidentemente va a requerir el uso de recursos. Eso por una parte, pero por otra, el conectivismo también permite comprender los procesos de educación a distancia, que no necesariamente son virtuales. La educación a distancia empezó por cartas. La educación a distancia continuó con libros que se llamaron guías didácticas de autoaplicación. Es decir, el estudiante leía e iba realizando las actividades y eventualmente, esporádicamente, tenía relación con su tutor a distancia también. Entonces, es educación a distancia. Y en el fondo, eso es lo que también quiere plantear. ¿A qué se refiere Siemens cuando dice que su teoría está desarrollada bajo las limitaciones de las teorías constructivista, cognitivista y conductista? Se refiere a las limitaciones porque su teoría no parte de cero, parte de que cada una de estas teorías en la virtualidad o en la educación a distancia le aportan algo, pero limitado. Si le aportaran todo, no hubiese necesidad de su teoría, pues. Entonces, está desarrollada bajo las limitaciones. En la teoría constructivista es la más aplicada, pero no ha sido suficiente en este espacio virtual. La teoría conductista tiene su base, pero no es suficiente en este espacio virtual. La teoría cognitivista es muy buena, pero no es suficiente en este espacio virtual. En el espacio a distancia y dentro de ella, en el espacio virtual, se requiere otra teoría. Por eso es que la suya está sustentada sobre las limitaciones de las otras. Las reconoce, las necesita, pero no son suficientes. Por eso aparece la suya. ¿Cómo aplicaría el docente la teoría de la era digital si no ha sido capacitado? Bueno, eso es una pregunta importantísima porque no se responde con un sí o con un no, sino que se responde con una política de Estado, ¿sí? Entonces, bueno, en eso hemos aportado algo algunos, ¿no? Yo en el 2020 colaboramos en la formación de casi 700 docentes para la enseñanza a distancia, a la enseñanza remota. Y lo que va de este año tenemos un número más o menos similar, con lo cual no es la cantidad de personas que hayan trabajado conmigo, sino la cantidad de personas que se han interesado en formarse, tanto de entes oficiales del MEDUCA
como de entes particulares. Entonces, sí, el docente está buscando formarse. No siempre hay disposición, eso también es verdad. Pero sí, hay gente que se está capacitando y está tratando de hacerlo lo mejor que puede. No entiendo la pregunta, Manuel. ¿Por qué no se dé docencia continua sobre la agencia? O sea, que se den continuamente talleres sobre las teorías. ¿Es esa la pregunta? No sé si es esa. Buenas tardes, profesor. Sí. Es correcto. Lo que pasa es que he notado que en los meses de enero y febrero no se afianza sobre las teorías de aprendizaje y enseñanza, porque como dijo la compañera, no recuerdo, vemos que el comportamiento del docente es el mismo. Siempre ha sido el mismo. No sé si las autoridades ven esa actitud de los docentes y cambiamos con las teorías de aprendizaje, de teoría de aprendizaje y las teorías de enseñanza. Sí, porque quizás nos centramos mucho en las estrategias, Manuel. Yo creo que una de las debilidades que tenemos en ese sentido son que nos centramos mucho en las estrategias. Y está bien porque son necesarias. Pero cuando enseñamos las estrategias, no decimos a qué teoría pertenece. Entonces no las repaso. Por eso las preguntas. Fíjate cuántas preguntas ha habido referidas directamente a por qué el docente panameño no aplica las teorías. Porque no las conoce, no las recuerda. Tiene baches importantes en la concepción de alguna de las teorías. Entonces, por lo tanto, si tengo baches, ¿cómo las aplico? Porque no las recuerdo. O porque ese día el profesor no fue, o porque yo no fui, o porque no vi la clase, o porque no leí. Muchas veces es porque no leo. Y hace falta que leamos. El docente tiene tantas cosas que leer para, no sé, revisar las actuaciones de sus estudiantes, que es que no le queda tiempo a veces para leer. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Porque así como hay seminarios para tantas cosas, no hay un seminario de teorías, de repaso, de aplicación, o que cuando trabaje estrategias no me olvide de recordar las teorías. Yo creo que ese podría ser también un punto, porque quizás puede ser demasiado teórico trabajar solo de teorías, si no lo vemos en el concepto de estrategia, que al final es la forma como la aplico, como puedo aplicarla. ¿Vale? Patricia. Respondiendo también a lo que usted acaba de explicar, no es tanto tampoco el docente. Bueno, hay docentes que la verdad no se actualizan y no aplican las teorías, sino también el mismo sistema es obsoleto. No permite poder aplicar esas teorías de aprendizaje y de enseñanza. Así es. No lo permite. Así es. El sistema muchas veces no colabora. Si la teoría de aprendizaje de Piaget, en la teoría de aprendizaje de Piaget, si no se da el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, ¿se podrá afirmar que el estudiante presenta problemas de aprendizaje? No, no necesariamente, porque para algunos momentos va a asimilar, para otros momentos va a acomodar. No necesariamente tiene que ver con el origen, es decir, recuérdense que Piaget parte de o no sabe nada, o sabe algo y no lo aplica, o sabe algo y lo aplica y lo refuerza. Entonces no necesariamente hay problemas de aprendizaje en la aplicación de si no se dan este equilibrio en la asimilación y en la acomodación. También sucede que hay ciertos contenidos que probablemente requieran otro tipo de andamiaje. Entonces eso puede suceder. O sea que no es la forma en que yo puedo dictaminar que hay un problema de aprendizaje. Se necesitan otras condiciones. ¿Cómo se puede aplicar la teoría del conectivismo de Siemens si los estudiantes no tienen recursos? Pues sí, se puede aplicar, o por lo menos iniciar su aplicación con el análisis de las formas de relación entre el aprendizaje, pero por supuesto es una limitante. ¿Cómo el docente puede fomentar en sus estudiantes el autoaprendizaje que funcione de la mejor manera? Yo, Gustavo Misraín González Rodríguez, cédula de identidad 8180960, creo firmemente en que las estrategias, destrezas y rutinas de pensamiento son una herramienta importante para autoaprendizaje. Entonces, yo creo que el autoaprendizaje entra cuando pongo en las manos del estudiante un camino claro de aprender. Si yo solo mando a leer sin ningún tipo de estructura, el aprendizaje puede darse sí
o no, y va a depender en estricto sentido del estudiante. En cambio, si yo favorezco el uso de herramientas, hablo de las estrategias de pensamiento, pero algunas otras herramientas o estrategias o técnicas que se aplican para que el estudiante aprenda, y aquí es donde vamos a diferenciar. Hay estrategias de enseñanza centradas en mí, que voy a enseñar un contenido a desarrollar una habilidad. Pero hay estrategias centradas en el aprendizaje del estudiante. Entonces, allí tiene que ser el ejercicio del docente en aplicarlas y en acompañarlas. Yo creo que ese punto es importante para que haya verdaderamente autoaprendizaje. Termino aquí en esta parte con el conductismo, cognitivismo, constructivismo, a ver, y conectivismo, para que nos entendamos, ¿no? El conectivismo requiere de las otras, un poco en la pregunta que hacían, y que de alguna manera hace que las teorías tengan un elemento en común. Entonces, fíjense, para esta semana les voy a pedir lo siguiente. Ustedes tienen el video que observamos hace un momento, que resume las teorías del aprendizaje, un video que está bastante bien hecho. Lo pueden ver de nuevo, porque por supuesto es un tanto rápido, aunque yo trato de mantener los subtítulos para seguirlo, ¿no? Hay unos que son más visuales, otros que son más auditivos, y eso puede ayudar. Entonces, la lección 3 necesita aplicar elementos como fundamentos de la enseñanza, las teorías del aprendizaje como fundamento de la enseñanza. Entonces, en la lección, usted va a ver el video de las teorías, lo tiene aquí de nuevo para que lo pueda mirar. Tiene su libro, su vademecum de trabajo y un documento específico sobre el conectivismo, que no está en el libro. Y está la rutina de pensamiento SCSI, que se llama color, símbolo e imagen. Color, símbolo e imagen. Entonces, yo necesito que trabajemos el conectivismo, porque necesitamos ahora mirar el proceso del aprendizaje desde las teorías básicas, que son las 3 primeras, y el conectivismo, que es hacia donde estamos apuntando nuestra educación. O sea, que no podemos quedarnos post pandemia sin conexión. Los vamos a tener de nuevo en el aula, pero necesitamos mantener la conexión, es decir, el pensamiento computacional. Entonces, vamos a revisar el documento del conectivismo todos, porque además el documento va a retomar elementos de las otras teorías y vamos a utilizar esta rutina, que la vamos a comentar en la próxima clase con una actividad de cierre que va a ser nuestro trabajo final, pero que la vamos a hacer acá mismo, no la tienen que traer hecha. Esto sí, pero la actividad de cierre la van a hacer acá. Entonces, fíjense, ¿qué es color, símbolo e imagen? Es una actividad, una rutina que se centra en el desarrollo del pensamiento creativo, no solo del crítico, sino también del creativo. Entonces, vamos a leer el documento del conectivismo y vamos a ver el video. Entonces, ¿qué dice? Cuando estamos leyendo, escuchando o viendo información, es importante anotar las ideas que encontramos interesantes o importantes. Al terminar de que veamos el video de nuevo y que leamos sobre el conectivismo, pueden leer el libro de modelos y teorías, aspectos que no haya leído, acérquese a ese material, no espere que yo le diga lea de una página a otra, ¿no? Es importante la acción, la actitud investigativa. Al terminar de hacer ese ejercicio de lectura y de visión del video, escoja las 3 ideas más relevantes que usted considere. 3. Puedo escoger 4 o 5, escoja todas las que ustedes quieran, todas las que ustedes quieran, pero escoja 3. Las otras, si quieren, las pone en la parte de abajo del documento.
¿Y de qué se trata la actividad? Al terminar, vamos a elegir tres que para nosotros destacan, tres ideas. Para una de ellas, elige un color que usted sienta que representa o capta la esencia de esa idea. Un color. Escoja primero la idea que va a usar para color antes de escribirla. Para otra, va a escoger un símbolo que considere que representa la idea. Y para finalizar, va a escoger una imagen. O va a realizar usted un dibujo, si lo desea, que tome la esencia de esa idea. Color, símbolo e imagen. Una idea que represente un color, a mí me parece que esa idea representa el color negro, y explico por qué. O símbolo, y escoge su símbolo e imagen. Si usted tiene dificultad en saber la diferencia, indague e investigue. Entre símbolo e imagen me quiero referir. Pero en cualquiera de los casos, una idea que represente un color, una idea que represente un símbolo y una idea que represente una imagen. Quisiera que sean suficientemente creativos. Salgámonos de la caja que habitualmente trabajamos y seamos lo más creativo posible. Y en la tercera fila explico o razono por qué escogí ese color o por qué me parece que ese color representa esa idea, por qué ese símbolo representa esa idea y por qué esa imagen representa esa idea. ¿Ok? Entonces, repito, revisamos el video de nuevo que nos pueda servir de resumen de esta sesión. Yo voy a dejar este enlace del Jamboard en la lección para que podamos volver sobre las preguntas. Saquen en limpio todas las ideas que surjan. Ya no preguntas, sino ideas, conceptos, pensamientos. Y al final escoja tres. Uno con un color, uno con una imagen y otro con un símbolo. Si nos da tiempo, Lisbeth nos hace aquí un análisis psicológico de lo que hayamos escogido, ¿verdad? Porque hay psicología del color, ¿verdad? Y los símbolos en pruebas psicométricas seguramente, y proyectivas, seguramente dicen muchas cosas, ¿vale? Ponemos a trabajar a Lisbeth allí. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hay que hacer en esta semana? Gretel. Profe, ¿el trabajo se sube? Sí, yo les voy a abrir el espacio en tareas para que lo puedan subir. Es okay. Individual en este caso. Es individual. Sí, okay. Y lo compartimos en la clase que viene. Perfecto. Es nuestra actividad de inicio. ¿Algún comentario? Mientras preguntan o les viene a la mente alguna pregunta, solo precisar que los que no han terminado el video o no han podido, por eso, hacer los comentarios a los videos, tenemos también esta semana para culminarlo. Por eso la actividad es una actividad sencilla que nos permita cerrar esa parte. Me interesa que las teorías queden lo suficientemente claras, que hayan pasado por mi mente, que sepa lo esencial, que capte lo esencial de las teorías. Son muchas, así que no se preocupe. Han pasado años en los que uno las conoce, las enseña, las utiliza y no se sabe todos los detalles. Así que por ese lado tenga paciencia. Consigo mismo, quiero decir. Pero haga el esfuerzo de que si van quedando dudas, pues las pueda también plantear. La semana que viene, en la última sesión, tenemos dos actividades. Esta, la presentación de la rutina color, símbolo e imagen, y una actividad oral que vamos a hacer sobre una actividad concreta que ya vamos a ver cómo la vamos a hacer en Nearpod, que no tienen que hacer y producir. Pero bueno, ya les voy a explicar. Se los dejo de sorpresa para ese día. Ese día sí les pediría, en la medida de las posibilidades, que trabajemos con computador, los que están con celulares. Si se puede, hacemos el esfuerzo superhumano, ¿vale? Un poco entendiendo la teoría de Siemens, ¿qué hacemos si alguien no tiene los recursos? Bueno, yo los acepto encantado de la vida, no se preocupen, pero si usted puede hacer su esfuerzo, sí se lo agradezco, ¿ok? ¿Preguntas?
Usted va a dejar la Olvide. grabación de la, perdón, se Sí, va a sí, dejar la sí. grabación de la, Como de la todas las clase. clases, sí, señorita. Perfecto. Claro que sí. Giovanni, Es individual, no es en grupo. esta, la SS6, esa, Sí, la última que es estamos. individual. Ok. Es individual, sí. El Nearpod es para trabajar aquí con usted en clase. Sí, para trabajar conmigo. Ok. Cintia, Profesor, referente a la tarea anterior que era grupal, usted dijo que había que subir la grupal y la individual, ¿cierto? sí. Lo que pasa es que yo tengo la mía individual, pero como yo subí la mía grupal con Gretel, una vez, bueno, la clase anterior me sucedió que cuando subí la tarea nuevamente me borró la anterior, entonces no la subí precisamente por temor a que se me fuera a borrar. No sé qué me indica al respecto de esto. No, no se borra. Lo dices en el área de tareas. Correcto. No, no se borra. A mí me llegan los dos archivos. Ah, ok, O sea, listo. cada vez que usted intenta subir un archivo, a mí me llegan los dos. Yo lo que hago es siempre revisar el último, porque normalmente uno puede haberse equivocado o se anticipó o quiere hacerle algún arreglo, entonces el sistema me presenta dos, tres, a veces pasa. Entonces, Incluso alguno, vuélvelo a subir, súbelo individual y no te va a borrar el anterior. ok, listo. Eso era lo que quería estar clarito. Sí, sí. Gracias. Y eso que le sirva desde de idea en general. La plataforma puede que no te muestre el anterior, pero siempre va a quedar, a uno el docente no lo logra ver. A veces pasa también que se nos cae, suponga, se nos cae y se nos cerró la página y ya el archivo subió y yo lo intento volver a subir, no me va a decir ya se subió, pero está. Sí, o sea, entonces a veces uno tiene estudiantes que te han subido 5 veces la tarea y es el mismo archivo. A las 2:23, a las 2:24, a las 2:25, porque probablemente algo pasó en el momento en que estaba subiendo. Pero no me lo borra, no me borra el anterior, pues. Se suben los 5. ¿Algún comentario, pregunta o inquietud? Vamos a hacer un ejercicio socioemocional. ¿Cómo me sentí en la clase de hoy? Antes de eso, Mrs. Connie nos va a preguntar. Sí, no, es sobre la rutina de pensamiento. Si yo quiero coger una sola teoría o hago un pensamiento, una idea de todas, 3 pensamientos de todas. Sí, sí, sí. Los pensamientos pueden ser resúmenes que yo haga en mi mente. No tienen que ser textuales de lo que yo lea, sino, bueno, ya leí esto, me leí el libro, me leí el conectivismo, vi el video y me surgen estas 3 ideas. Pum, las plasmo y le pongo color, le pongo símbolo o le pongo imagen. Ok, listo. Sí, es un ejercicio de resumen, de síntesis, pero creativo. Vale, listo. Buenísimo. Vamos a escribirnos en el chat de aquí de la llamada, en el mensaje de la llamada, cómo me sentí en la clase de hoy. Puede ser una palabra, pueden ser 2, pueden escribir como usted desee. ¿Cómo me sentí en la clase de hoy? Tiene que habilitar el chat, profe. Es cierto. No puedo escribir. Listo, ahora sí. Gracias.
Ok, vamos a ir leyendo lo que nos van compartiendo los compañeros. Excelente, me quité algunas dudas que tenía sobre ciertos temas tratados en clase. Animada y curiosa con la nueva herramienta que nos mostró hoy. Excelente. Yo tengo en mi canal de YouTube o en mi página web, tengo algunos tutoriales que les pueden servir. Entonces, les comparto el enlace en el chat por si les sirve. ¿Sí? Esta es mi página. Hay unos tutoriales, unas conferencias y publicaciones que pueden ser de utilidad, están a la orden. Clase productiva, me aclaró dudas, retroalimentado, aclaré dudas, motivado a seguir investigando más sobre las teorías, con mucha información, sí, bastante. Fue una clase muy instructiva, animada a investigar más. Ha logrado activar mi cerebro instintivo. Excelente, Lisbeth. Manuel, instruido, motivado, muy bien. Me gustó la clase, me queda más claro el uso de las teorías. Qué bueno, Roy. Muy buenas las apps en línea que nos brinda. Cindy, excelente. La clase, excelente. Gracias, Cristian. Excelente. Aclarado muchos conceptos, nos dice Gretel. Keira Tak, buenas tardes. Interesante, despejando dudas. Buenísimo. Cindy Chernichiaro. Clase muy nutrida y con muchos detalles aclaratorios. Buenísimo. Patty estaba preocupada al inicio porque pensó que mis preguntas eran tontas, pero cuando me las respondió me encantó. Nada de tonto, por lo tanto, ¿verdad? Lo que eran tantas, pero no tontas. Nairobi nos dice, excelente información, muy valiosa sobre las teorías, clase muy nutrida. Javi nos dice que aclaró sus dudas y ahora se siente con más confianza. Qué bueno, eso es importante, porque los estudiantes nos ayudan a ponerlas a prueba. Excelente tener una mejor comprensión de cómo funcionan estas teorías. Nos lo dice nos lo dice Saúl, perdón. Y Carlos nos dice, muy buena clase, me siento interesado por seguir aprendiendo sobre las teorías. Elio nos pregunta, ¿cómo me sentí a lo largo de la clase? Logró cambiar mi actitud, de poco interés a entusiasmado. Cada uno de los enfoques con que se ha abordado las teorías permite asimilarlas mejor. Qué bueno. Me alegra muchísimo, sobre todo que queden con la necesidad de seguir investigando las teorías. Mi recomendación es que en las clases sucesivas, se los plantee o no se los plantee el docente, y esto es autoaprendizaje, póngase los lentes sobre la teoría que está de fondo, en las estrategias que trabaje, en la didáctica que le planteen. Incluso cuando no le hablen de aprendizaje de forma directa, analice a ver qué enfoque, qué teoría hay. Eso nos va a ayudar muchísimo a saber, esto es aprendizaje por descubrimiento, esto es aprendizaje significativo, esto es aprendizaje por condicionamiento operante, esto es aprendizaje constructivista pero social o individual, esto es Piaget. Eso nos los va a ayudar muchísimo. Por supuesto, no se trata solo de memorizarlo, no se trata de estar escaneando a los profesores en cada actividad, aunque eso sucede y está bien, sino de las acciones que vayan haciendo, porque nos va a dar mucha fuerza al momento de ser profesor, es decir, de dedicarnos a enseñar. Ya algunos lo hacen y seguramente lo hacen muy bien, pero que al final tengamos mucha más conciencia de ese ejercicio tan importante que tenemos en nuestras manos, ¿vale? Si no hay más preguntas, como les dije, pues les dejo mi página. La semana que viene les doy un recorrido mayor. Si están interesados, no se preocupen. Si no, no pasa nada. Seguimos siendo amigos. Pero bueno, está a la orden y al servicio de mis colegas como son ustedes. Pasen buen fin de semana, descansen y cuídense mucho. ¿Vale? Buenas noches. Gracias, profesor. Y saludos. Gracias, profesor. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buen fin de semana a todos. Igualmente.